Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo la semana? Queríamos hablar hoy día en Portal Dualística sobre los accidentes y ampliar, ¿cierto? Un poco la visión de si esto es mera casualidad, lo del accidente, o puede haber algo más detrás, ¿cierto? Que nos lleva a tener estos accidentes o a provocarlos en realidad inconscientemente. Aquí vamos a estar conversando con la Ann. Por acá está. Hola Ceci, qué rico verte acá. Gracias por acompañarnos. A ver, aquí está la Ann. Bueno, el tema de los accidentes no es fortuito. Ya pareciera que esto sucede así porque accidente, ¿cierto? Como el título lo dice, pero en realidad no. Esto tiene un trasfondo. Qué rico ver a la Ceci ahí, es mi amiga del colegio de toda la vida. Te quiero mucho, amiga. Hola. Hola Lore, hoy no te veo, por si acaso. Oye, yo te escucho ultra bajo. ¿Y me ¿Me escucho yo? escuchas o no? Igual. Voy a salirme y voy a volver a entrar porque ya no te escucho nada. Ya, ¿viste? Ah, Sí. porque algo pasó. Bueno, la vez anterior también tuvimos como un inconveniente este Instagram. Toda la vida funciona así medio rarito. Y yo juraba que me veía súper bien la imagen y qué sé yo, y después al subir el video se veía pésimo. Por lo menos se escuchaba, así que espero que la información les sirva, que es lo importante. Ya, a ver, va a entrar ahí otra vez Ann y esperemos que se escuche bien y que no distorsione nada, porque parece que eso es lo que hace que se distorsione el audio y todo, es como raro. A ver, hablan. Hola, ¿me escuchas bien? Perfecto. Yo no te veo, sigo sin verte. Ah, viste, bueno, es tu teléfono entonces. No lo sé, no sé, puede ser. Bueno, mientras nos escuchemos bien, preguntémosle a Ceci si se escucha bien y si se ve bien, ya que la vez pasada justo tú estabas contando que se veía pixelado, se escuchaba un poquitito mal. Me veía perfecto, pero después de la grabación estaba pésimo. Bueno, pero lo importante, como decía, era la información y en el fondo tomarla, utilizarla y que nos sirva, ¿cierto? Oye, el tema de hoy día, los accidentes. Estaba ahí introduciendo un poco sobre esto que parece fortuito, que parece una casualidad, que solo sucede porque, bueno, sucedió un accidente, ¿cierto? Como lo dice la palabra, pero hay cosas ahí que están actuando para que estas cosas sucedan. O sea, es importante ampliar la visión, ¿cierto? Y darse cuenta de que estamos nosotros creando, ¿cierto? Siempre nuestra realidad. Estamos proyectándola afuera. Y muchas de estas proyecciones tienen que ver con los patrones repetitivos del árbol, ¿cierto? Cosas que ya han sucedido antes en el árbol y se repiten porque tienen una información. Cuéntanos un poquito cuál es tu experiencia con eso. Mira, mi experiencia con respecto a esto ha sido bien, eh, como bien loca, porque en realidad cuando lo aprendimos, porque esto lo aprendimos en ancestrología, y lo aprendimos en teoría. Entonces, en teoría se supone que uno va repitiendo ciertas cosas, va repitiendo ciertos patrones, y hay cosas que se van manifestando cada ciertos años o en ciertas personas del árbol que tienen, por ejemplo, al cumplir cierta edad, que tenga una enfermedad o un accidente parecido a la que tuvo, no sé, el abuelo, la abuela, o quizás un tío, o quizás, y uno como que va empezando a hacer asociaciones y va empezando a darse cuenta que esto tampoco es así como al azar y que algo nos están mostrando en el árbol. Y fíjate que en la práctica, después, empecé a ver en varias personas que yo le hice ancestrología, que yo le he hecho ancestrología, que esto se va dando.
de generación en generación se van repitiendo estas cosas y uno dice, qué extraño cómo uno va guardando la información del árbol y va repitiendo estos mismos patrones. Y muchas veces el hecho de que una persona haya tenido un accidente antes me hace tener ojo y hace tener ojo a toda la familia para que esto no se vuelva a producir, o bueno, no tenga un desenlace tan terrible. Fíjate que hay gente que, por ejemplo, ha tenido un accidente en caballo y después la generación siguiente es tanto el miedo o tanto la aprensión que el niño no se sube al caballo, o si se sube al caballo y hay algún tipo de problema con el caballo, está mucha gente atenta, entonces no se vuelve a producir el mismo hecho. Entonces esto sirve ya sea para protegernos de algo o para ver cuál es la información que mantiene y que sigue transmitiendo el árbol, porque a veces se van produciendo ciertas cosas que no conocemos, que no sabemos, y que efectivamente nos dan la llave para ir sanando algunos miedos, algunas acciones que nosotros hacemos a veces irresponsablemente, porque el miedo en sí y nos ha ido salvando a través de las generaciones de ciertas cosas, pero vivir con miedo no nos hace bien. Pero todo esto es posible verlo en el árbol y también ver qué es lo que nos quiere decir, porque hay cosas que nos aporta de manera muy positiva y hay cosas que nos van frenando. Y son las cosas que nos van frenando las que tenemos que ir observando y cómo van ellas influenciándonos en nuestro día a día. No sé cómo lo has visto tú en tus sesiones. Sí, ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta, cierto? Que es una repetición, porque en el fondo los ancestros ya no están en este plano, entonces uno no tiene cómo comunicarse con ellos y investigar, o a veces puede hacerlo a través de la familia, ¿cierto? Le pregunto a la mamá, le pregunto a la abuela, y bueno, y nos dan una información que también tiene que ver con una proyección propia, ¿cierto? Porque porque como todo es una proyección, es como que yo cuento el cuento, valga la redundancia, a mi pinta, desde donde yo lo veo. No necesariamente toda la información es fidedigna y así sucedió, pero también me sirve para saber que a alguien más también pasó por esto. Bueno, si no tengo esa oportunidad, ¿cierto?, de hablar con mi familia o alguien que me cuente la historia, puedo utilizar la ancestrología, ¿cierto? Porque a través de la ancestrología utilizamos estos muñequitos o palitos que se llaman famores, ¿cierto? Donde representan ellos en este campo cuántico, que el campo cuántico es el campo de todas las posibilidades. Hemos dicho anteriormente que esto es como Internet, ¿ya? O sea, nadie ve a Internet. Todos hablamos de Internet, pero nadie tiene idea qué es lo que es, dónde está, ¿cierto? O sea, tú apretas un botón y tienes la ventana al mundo. Toda la información que tú requieres está ahí. Bueno, toda la información de nuestra historia también está en este campo cuántico, que es como una nube virtual, ¿cierto? Y puedes bajar esta información a través de la ancestrología o las constelaciones familiares, ¿cierto? Que en el fondo es la misma dinámica. Entonces, por ahí podemos acceder a esta información y ver si esto es un patrón repetitivo, si a alguien más le sucedió este accidente, ¿cierto? Porque en el fondo en la familia se generan lealtades, ¿ya? Y se llaman lealtades invisibles, porque uno no sabe que ha hecho esa lealtad. Entonces, por lealtad a ese familiar que tuvo ese accidente, yo también lo repito. Eh, Ahora, es muy interesante porque el accidente trae una información, ¿ya? Trae una información y también biodecodificarla es súper interesante, ¿cierto? Porque a través de la biodecodificación, que tiene que ver con la lectura del cuerpo, podemos saber ya dónde se generó, por ejemplo, esa lesión, en qué lugar del cuerpo. Eso está entregando una lectura de qué es lo que está sucediendo a mi alrededor emocionalmente. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una información muy rica ahí. ¿Sabes qué? Yo te quería contar, y le quería contar a todos, una experiencia que tuve con un accidente que tuve yo cuando tenía como 10 años, ¿ya? Entonces,
Entonces yo recuerdo que un día estábamos en una clase de ancestrología y, y comenzaron a hablar de la biodecodificación, que tenía que ver esto con la información del cuerpo, qué sé yo. Entonces como que me acordé de ese accidente, y ese accidente fue muy grave, muy grave. O sea, perdí mucha sangre, casi me desangré. O sea, con eso te digo todo. Me corté los tendones de la mano y de hecho, o sea, fue tan grave el accidente que me hicieron una unión de tendones y fue la primera unión de tendones en Chile, ¿ya? Entonces, sí, o sea, conejillo total, menos mal que resultó. Y bueno, pasé por todo este proceso, fue algo, como te digo, muy grave y de repente eh, esto tiene una información y tiene una información tremendamente importante. Y sabes tú que, bueno, como yo sé biodecodificación, comencé a leer este accidente, todo lo que había sucedido, el entorno, a qué edad sucedió, qué es lo que pasó, cuál fue el contexto, qué parte del cuerpo fue la afectada. Ya, bueno, llegué a una información riquísima, pero riquísima, donde uní puntos y pude identificar qué es lo que realmente había pasado. Ahora, como mi padre ya no estaba en este plano, no tenía cómo preguntarle lo que yo descubrí. Entonces fui donde otra persona que sí me podía contar la situación. La encontré porque no sabía dónde estaba, hace muchos años que no la veía, y la encontré. Y le pregunté, ¿qué estaba sucediendo en este sentido? Algo pasó muy grave, le di toda la descripción y ella me miraba y, sí, mira, parece que me contó una historia. No, eso no es. Esto tiene que ver con otra cosa. Y mira, esto y esto y esto y esto, no voy a dar detalles porque es algo muy íntimo, ¿ya? Pero abre los ojos y me dices, sí, esto sucedió. Y era todo lo que yo había decodificado con toda la lectura de lo que te conté anteriormente. O sea, el entorno, todo lo que había sucedido. Oye, tenía una lectura, tenía una explicación. Un hecho había sucedido tremendamente importante que generó este accidente en mí, porque como yo era niña y siempre hemos hablado de que los niños somatizan a los padres, ¿cierto? Este hecho tenía que ver con mi padre, era de él y lo somaticé yo. Y en el fondo estaba ahí puesto en la vida para decir, mira, esto está sucediendo, pero como no sabemos que eso es así, porque pensamos que la vida solamente ocurre, ¿cierto? Que esta vida no tiene reglas, ¿cierto? Pensamos que solo sucede, vamos caminando como hoja al viento y la vida nos tira para cualquier parte y las cosas solo parece que suceden, pero no. Todo está diseñado de una manera perfecta y esa información está. Solamente hay que tener curiosidad y querer llegar a ella, pero podemos leer todo nuestro entorno, todo lo que nos está sucediendo, en todo lo que acontece en nuestras vidas. Entonces es muy importante también ver ahí lo de los accidentes que no se generan por casualidad, ya tienen una lectura. ¿No? Y todo nos está mostrando, entonces tenemos toda la información a nuestro alcance. Si lo que pasa es que tenemos que buscar a las personas que nos pueden ayudar, que estudian al respecto y que te pueden orientar un poco, porque esto mismo que te pasó a ti, por ejemplo, a mí me pasó también alrededor de los 10 12 años, tuve una caída y tuve un problema en la cadera, una inflamación. Me tuvieron que operar de la cadera, tuve que volver a caminar, pero fíjate que viendo la historia después, un tío mío a los 10 años cayó de un caballo, tuvo un accidente y mi tío falleció. Pero cuando uno empieza a leer todo lo que significa el accidente, todo lo que significó en la familia, qué es lo que estaba pasando y qué es lo que me quiere decir el accidente,
puedo ir viendo qué es lo que está pasando en la familia y qué es lo que hay que desbloquear aquí mismo en esta historia para poder ir avanzando con la nuestra propia. Entonces, todo esto nos puede dar las pautas de qué es lo que nosotros necesitamos hacer para nuestra evolución, porque finalmente todo el árbol nos está mandando señales para nuestra evolución y todo lo que nos pasa en el día a día, porque a veces tenemos cosas, tenemos temores, tenemos relaciones que funcionan de una manera con una dinámica u otra que también nos están hablando, pero los accidentes nos están hablando de estos traumáticos, son golpes fuertes, cosas que hay que mirar, que hay que observar y bueno, así poder encarar la vida de otra manera y darse cuenta que todo es parte de nuestra historia y todo tiene que ver con lo que va sucediendo y bueno, para poder escribir nuestra propia historia tenemos que hacernos conscientes de lo que hay que sanar ahí, en ese tema, en ese momento. Sería Así es que, y coincidencia, porque también tuve un accidente yo más o menos complicado y tú también, tenemos no cosas bien parecidas. es una coincidencia. De hecho, Acuérdate que, hoy día andamos las dos vestidas con polera negra, porque yo te vi antes de no verte, te vi. acuérdate que eso se llama armonía. Estamos todos conectados. Entonces, Estamos todos- lo mm, igual atrae a lo igual. Hay que tener muy claro ese principio, porque muchas veces hay personas que no nos gustan y que uno las critica y que dice, oye, este aquí, estás allá, no sé qué. Bueno, lo igual atrae a lo igual. Así que lo que veo afuera también está dentro de mí, solamente hay que saber dónde buscar y cómo buscar. Y para eso, bueno, estamos nosotras, ¿cierto? Que hemos aprendido a leer la vida y a encontrar esta información tan importante que nos trae ese afuera, ¿cierto? Ese afuera que parece que existiera un afuera. Está muy bien hecha esta 3D, muy bien hecha, sí parece muy real. Ahora, lo bueno es que nosotros somos los artífices, ¿cierto? Somos los magos para poder ir transformándola. Pero para poder transformarla necesito también recordar que soy el mago y artífice de mi vida, recordar que puedo indagar, que la vida tiene formas de funcionar. Es como jugar un juego. O sea, si tú, no sé, un juego de mesa, un juego de lo que sea, si tú no conoces las reglas del juego, ¿cómo vas a avanzar? ¿Cómo vas a ganar? ¿Cómo vas a generar tu estrategia, ¿cierto? Para poder ganar el juego. Solamente apuestas a la suerte o a esa suerte de principiante que dicen cuando típico uno nunca ha jugado algo y gana. En realidad no es una suerte de principiante, sino que vas con una intención sin conocer nada, con la intención de jugar, ¿cierto? Yo creo que eso hace que uno pueda muchas veces ganar sin conocer las reglas. Pero si vuelves a jugar, no sucede lo mismo. Comenzamos a perder, a perder. Entonces la vida funciona de la misma manera. Hay que conocer las reglas y bueno, y eso no es que te lo cuenten, ¿cierto? Ah, que quería también pedirles que nos cuenten si tienen experiencias con accidentes o qué piensan de esto que estamos comentando con la ¿les parece así real? ¿O creen que estamos fantaseando? Nos gustaría igual saber su opinión. Es interesante saber su opinión. ¿Qué les pasa a ustedes con este tema? ¿Ya? Porque nuestra idea, era, como decía en un comienzo, era ampliar esta visión y ampliarla no desde lo que nosotros les podemos contar, sino que desde su propia experiencia. O sea, la curiosidad es tremendamente importante dentro de la vida para poder generar estos cambios y generar estos avances. O sea, mediante la curiosidad yo, a ver, ¿qué pasa si pruebo esto? ¿Qué pasa si indago acá? Hay que atreverse, hay que ser valiente. Hay que Sí, ser valiente. los invitamos también a curiosear en su árbol, ir viendo qué cosas se han ido repitiendo, qué patrones se han ido repitiendo, porque a veces, no sé, mi mamá se casó a una edad, tuvo hijos a edad determinada y yo repito lo mismo. Bueno, en mi caso a mí me pasó eso, También pero también sí, sí, a mí igual, me pasó exactamente igual. a mi hermana Y, menor, mm, 7 años,
y yo también tuve a Baltasar a los 47 años. Entonces, Sí, bueno. ¿Mm? ahí hay una repetición hay un patrón, hay un patrón. Entonces, y también ese patrón está para algo, ¿cierto? Está para de repente, en mi caso, no sé, desmitificar la maternidad, poder resignificarla, poder disfrutarla, como segundas oportunidades, ¿cierto? Para poder mirar ese tema, por ejemplo. Yo creo que además tiene que ver, porque en mi caso, por ejemplo, también mi abuelita tuvo a mi tía, la última tía, también de más edad, y eso me hizo perderle el miedo a tener un hijo a mayor edad, porque, bueno, tuve a mi primer hijo más jovencita y después a mi hija ya con 45 años, entonces, bueno, 44. Pero perderle el miedo, ese de que te dicen, no, después de los 40, 38, 40, no, hay muchos problemas y cosas así. Yo dije, bueno, teniendo en cuenta que mi abuelita ya había tenido en su época, imagínate, hace cuántos años atrás, Mm. eh, había tenido a mi tía ya de más edad, como que dije, no, no, todo va a estar bien. Entonces, no fui con el miedo. Entonces, hay muchos patrones, como te digo, que nos impulsan y hay muchos patrones que nos frenan. Entonces, hay que ir identificándolos porque efectivamente no todos los patrones son patrones que nos van a hacer que no avancemos en la vida, nos van a inmovilizar, sino que hay patrones que también nos hacen ir avanzando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos copiando lo que han hecho nuestros ancestros, así como copiamos muchas tradiciones, muchas fiestas, vamos copiando también todos estos comportamientos. Dime. Inconscientemente. Sí, conscientemente. ¿Por qué? Porque hay algunos que se dan de manera consciente y hay otros que se dan de manera inconsciente y que vamos repitiendo porque son parte de la familia y porque nosotros para sentirnos parte de este clan hemos decidido, bueno, inconscientemente lo hemos hecho, seguir haciendo cosas que a veces criticamos, muchas veces criticamos a la mamá que fue así, asá, a la abuela que fue así, asá, y nos vemos repitiendo lo mismo. Pero todo esto tiene que ver con las lealtades familiares, tiene que ver con pertenecer a un grupo, así como cuando éramos jóvenes o cuando éramos chicas y una se compraba las zapatillas y uno decía, oye, yo también quiero comprarme las mismas, o vestirse de una manera, o cortarse el pelo de una manera para pertenecer a un grupo determinado. ¿Por qué? Porque uno necesita esa pertenencia. Somos seres humanos que necesitamos vivir en sociedad y necesitamos sentirnos amados, aceptados y necesitamos esto de sentirnos parte de. Es así como en muchos países la gente se viste de una manera determinada, usa cosas determinadas o se tatúa de manera determinada para también pertenecer a un grupo. Lo mismo lo hacemos con estos tatuajes invisibles que son los comportamientos, los hechos y ir repitiendo patrones. Entonces ir observando nuestro árbol con mucho amor porque todo esto ha sido con amor. El árbol nos ha dado la vida y nuestros ancestros nos han dado la vida, sea como hayan sido. Y más que mal estamos aquí, todo salió bien y estamos aún vivos y podemos cambiar lo que necesitemos cambiar para que nuestra vida vaya avanzando de manera más armónica y más feliz. Es que la vida funciona en base a sistemas. Todo es un sistema, todo. Entonces, por eso es importante para el árbol familiar el sistema, el bien del sistema. No le interesa el individuo, le interesa el bien del sistema. Por eso repite estos patrones que en otro momento a una generación le sirvió para sobrevivir. Entonces, de ahí es interesante ir a indagar para poder transformar esto y que se adecue a mi realidad, ¿cierto? Y yo poder escribir mi propia historia, como decíamos acá, porque, porque al árbol le importa el sistema. Y fíjense, todo es un sistema, todo de nosotros funciona en sistemas. El sistema inmunológico, ¿cierto? El sistema nervioso, todos son sistemas.
Y todo funciona, el engranaje, todo junto. Por eso que es interesante desde ahí ir a mirar cuál es el sistema de mi árbol familiar, cómo funcionan en esta área, cómo se veía el amor en esta área, en mi sistema familiar, por ejemplo, y desde ahí ver cómo está actuando el mío. ¿Qué pasaba con el dinero en mi sistema familiar? ¿Cierto? ¿Qué se pensaba de eso? ¿Cómo funcionábamos con eso? Ya, ¿cómo está funcionando en mi sistema personal? Entonces hay siempre información ahí. La vida siempre nos está arrojando información. Ahora, estaba pensando en esto que tú decías de que se te había quitado como el miedo, ¿cierto?, de ser mamá con mayor edad, porque habías visto a tu abuelita o una tía que lo había hecho anteriormente. Es bien curioso cómo los seres humanos nos basamos en estadísticas y pensamos que porque alguien hizo una estadística, eso es una ley y así va a ser. O sea, yo también, cuando estaba embarazada, imagínate, 47 años, y era la señora símbolo de la clínica, ¿cierto? Ahí va la viejita, ahí va. Oye, y yo tenía, mi embarazo era tan sano como que tuviera 20 años, o sea, no tenía ninguna complicación, estaba perfecto. Entonces también es interesante sacarse esos patrones limitantes que también nos impone la sociedad, ¿cierto? Que, tú no puedes hacer esto porque tienes esta edad. No, es peligroso. O sea, imagínate, estamos en el año, no sé, pues tú a Baltasar en el año 2021, ya, pero mi mamá parió a esta misma edad en el año 74, 77, y por parto natural. Entonces, no tiene nada que ver esto de las estadísticas que nos pone la sociedad, que nos impone la sociedad. No, tú no puedes hacer tal cosa porque se dice que sucede tal otra. Olvídate, tú si quieres hacer algo, ve y hazlo, porque el poder está dentro de nosotros, no afuera, no porque digan, miren esto mismo de los médicos, cuando sentencian a las personas y le dicen, ya, no sé, usted se va a morir en un mes. Eso fue lo que le pasó a mi mamá, ¿ya? O sea, efecto diagnóstico. Le dijeron que se iba a morir en un mes y en un mes se murió. ¿Te fijas? Entonces, ahí la idea es tan fuerte que hace que las cosas sucedan. Entonces, bueno, son muchos los factores. Puede ser también que sea el momento y ya está, porque también funciona así, o sea, uno tampoco puede ser eterno, ¿no? No somos Highlander. Y si fuéramos, qué lata, qué lata, porque sería agotadora la vida, ¿cierto? Interminable. Pero lo importante, más allá de eso, es experimentar, ver qué pasa, qué me pasa a mí con este tema, ver si me surge esa curiosidad. A ver, voy a investigar, eh, voy a ver qué pasa. Y es súper importante hacerlo porque también así como uno crea ese accidente, también lo puedes crear. O sea, cortito, ¿cierto? Porque ya estamos como en la hora. También me pasó, no solamente una vez, sino que varias veces fui avanzando en ese proceso, que me hice esguince en el tobillo, ¿ya? La primera, o sea, como pude hacer la lectura de qué estaba sucediendo a través de ese esguince en el tobillo, la primera vez me demoré unos 5 días en recuperar el pie y era terrible porque justo me iba de viaje y en un viaje de vacaciones y lo que más uno hace en vacaciones es caminar, ¿cierto? Por lo menos yo me gusta salir a caminar y qué sé yo. Entonces era bien fome porque estaba con ese esguince. Bueno, la segunda vez logré disolver este error creativo en la noche. O sea, hice la lectura de qué estaba sucediendo en mi entorno emocional, qué había provocado este esguince, qué era lo que el esguince me estaba diciendo, y en la mañana amanecí con el pie normal, ¿ya? Cuando en la noche, o sea, y más encima estaba embarazada, o sea, tenía un tremendo peso.
y no podía ni siquiera ir al baño sola porque no podía caminar, ¿ya? Entonces era bien terrible y tenía así el pie hinchado, no sé qué, era un esguince serio. Y al otro día amaneció perfecto, pero porque hice esa lectura. Entonces, de esa manera tú puedes descrear, ¿cierto? Los efectos de esto, utilizar el efecto a favor, encontrar qué es lo que Es me que está... escuchar lo que está diciendo tu cuerpo. Mm. Si yo, mira, con respecto al embarazo, a mí también me mandaron como embarazo de alto riesgo, o casi de tercera edad, yo me sentía ahí, porque hay todo un tema con respecto a eso aún hoy día. Pero bueno, todo salió bien, me decía el médico, tiene exámenes de Lola de 15, así que vamos nomás, está todo bien. Pero sí, es un tema bien, bien fuerte aún todavía. Y bueno, las mamitas que quieran ser mamás después, bueno, lo que sientan, es lo importante, lo que sientan, nada más. Nadie puede en realidad meterse en lo que pasa en la vida de la otra persona, en su cabeza y todo. Entonces, cada uno tiene que hacer lo que le hace sentido. Y con respecto a lo que tú dices del tobillo, a mí me pasó con la rodilla. Entonces, ir viendo qué es lo que nos dice el cuerpo para ver qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida, cuáles cambios tenemos que hacer o qué es lo que tenemos que poner ojo, porque todo nuestro cuerpo nos está hablando, y ya sea un accidente grande, un accidente pequeño, porque también deslizarse un tobillo también es un accidente. Entonces, ver qué es lo que nos dice nuestro cuerpo de nuestro entorno que no estamos viendo, qué es lo que nos está diciendo a través de nuestros ancestros, y tomando toda esta información para nuestro bien, para ir avanzando y para poder ir entendiendo un poco. Y eso los invitamos a ver su historia, a mirar su historia, y bueno, nosotras estamos aquí también para ayudarlos a recorrer este camino y ir mirando un poco más. Incluso si no hay información, si la gente, las personas son adoptados, también siempre el campo habla a través de, bueno, los palitos que nosotros utilizamos o en constelaciones presenciales. Uno puede ir viendo qué es lo que pasó y cuál es el mensaje de nuestro árbol en este momento preciso, y bueno, que nos sirva para siempre. Bueno, Y para online, irlo tomando con amor. ¿Mm? online también funciona bastante bien, la verdad. Sí, bueno, siempre el contacto es otra cosa, pero también funciona online el movimiento terapéutico. Así que invitadísimos a probar, a tener esta experiencia, a indagar ahí en sus accidentes, porque siempre uno tiene más de algo, ¿cierto? Que ha sucedido y es interesante poder encontrar la lectura de eso. Oyan, lo otro es Sí. que este sábado 20 tenemos nuestro wellness, un día de salud y bienestar que hemos organizado en Duolística, Anne-Marie y yo, eh, donde vamos a estar impartiendo terapias eh, a un valor súper promocional. Una terapia tiene un valor de 15.000 pesos y 3 terapias 40.000. Tienes la oportunidad de probar distintas disciplinas que mueven nuestro campo energético, nuestro campo emocional. Vamos a tener numerología del año, puedes saber cuál es tu numerología, cuáles son tus energías que se van a mover este año 2024 y poder utilizar esa información a tu favor. Tarot guía, ¿cierto? Quieres hacer consultas de tarot, maravilloso para poder tener una visión más amplia, una guía más amplia. Reflexología podal que hace la Anne, que tiene unas manitos maravillosas. La curación a través de los pies, hay que experimentarla, es algo muy rico, además es como un regalito. También va a estar haciendo flores de Bach, ¿cierto? Que mueven nuestro campo emocional y también es interesante ahí probar, ¿cierto? Esto de los preparados florales. ¿Qué más tenemos? Las barras de Access,
¿cierto? Que también son puntos que se tocan en la cabeza para poder recalibrar pensamientos, para poder tomar la vida con más gracia, para poder hacer esos cambios también de patrones que tenemos ahí arraigados, ¿cierto? Que no nos dejan avanzar y que muchas veces son inconscientes. Vamos a estar haciendo ancestrología también. Y lo importante... Reiki. Ah, Reiki. Reiki, claro, Reiki también para el campo energético. Y son sesiones, ¿cierto?, de 20 minutos tremendamente energizantes y reconectivas. Así que invitados, vamos a estar en el Cajón del Maipo esta vez, en el sector del Canelo, en Espacio Traco. Así que se vienen a dar una vuelta al Cajón del Maipo, aprovechan de pasear y de empaparse de la energía de estos apus. Los apus son las montañas sagradas, ¿cierto? Estas montañas sagradas del Cajón del Maipo que son también muy sanadoras, muy sanadoras. Es muy bonito el lugar y es una tremenda oportunidad para que se regalen, ¿cierto?, este momento para ustedes, porque también es importante mover todos nuestros cuerpos y darles este masaje, ¿cierto? Este masaje emocional, este masaje energético a nuestros cuerpos para poder seguir caminando de mejor manera y también con una visión más elevada de la vida. Eso, no sé si se me queda algo en el tintero, Anne. No, vengan a regalarse este día maravilloso para que se energicen, se reenergicen, puedan sanar muchas cosas, puedan relajarse. Qué rico un masaje en los pies, que es la reflexología, o un reiki para desbloquear todos sus chakras, todo su cuerpo, para que la energía entre y para que puedan comenzar este año de una manera mucho más centrada, más armónica y con todo lo que estamos ofreciendo puedan ir avanzando este año a paso firme y con los pies relajaditos. Comienza a las 11 de la mañana y es hasta las 5 de la tarde. Va a haber también entre ellos una sesión de yoga kundalini y una meditación, que eso lo va a facilitar Ayakal Kaur de Casa Om en las vertientes, ¿cierto? Ya, ella va a estar facilitando la sesión de yoga, eso no tiene costo, pueden ahí tomar esa sesión y empaparse de este yoga kundalini que también es tan energizante. Así que eso, querida amiga. Bueno, dejamos acá en los comentarios el número de teléfono de Espacio Traco para que se inscriban, porque es súper importante que se inscriban para reservar el lugar, el cupo. ¿Sí? Eso. Así es. Invitados el día 20, ahí nos vemos en el cajón, cerca de tu casa, para ir a tomar un poquito de respiro, a conectarnos con la naturaleza y a energizar todos nuestros cuerpos. Ahí los esperamos. Es el momento de poder, es la instancia para poder probar, ¿cierto?, las diferentes terapias y ver qué te sucede a ti con esto. Porque es importante poner la intención también, ¿cierto? O sea, uno no puede pensar que la terapia es mágica por sí misma. No, porque eres tú, ¿cierto?, el que tiene que poner su espíritu, su alma ahí y la intención de querer mover, ¿cierto?, lo que está trabado o energizar tu cuerpo o protegerlo o lo que sea que quieras para tu bien. Eso es importante. ¿Listo? Nos vemos. Gracias por Nos vemos, acompañarnos. buen sábado, buen fin de semana y mucho amor para todos. Chao. Chao.